Aunque no está recogido en la historia oficial, existen testimonios de experimentos poco conocidos, realizados en Cuba, para erradicar la homosexualidad, considerada una condición que no se podía permitir en la sociedad socialista. Una de las investigaciones más acuciosas de este poco conocido episodio es El cuerpo nunca olvida, trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba, de Abel Sierra Madero, doctor en Historia de la Universidad de La Habana. Sierra Madero ganó el Premio Casa de las Américas en 2006 con su libro Del otro lado del espejo, la sexualidad en la construcción de la nación cubana. Para escribir El cuerpo nunca olvida, el autor realizó entrevistas a funcionarios y personas sometidas a un programa para modificar la conducta de los homosexuales, que fue aplicado en las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción o UMAP. En el libro se recoge el testimonio de María Elena Solé, una psicóloga que participó en los experimentos, quien le dijo a Sierra Madero que se trató de un programa secreto para tratar a los homosexuales, con un criterio ideológico. Testimonios publicados en el libro describen la aplicación de corriente alterna a los homosexuales recluidos en la SUMAP, mientras se les mostraban fotos de hombres desnudos, para que el subconsciente los rechazara, y se volvieran heterosexuales. Realmente no se trató de un invento cubano, pues el tratamiento se basaba en una terapia del checo Kerfrenden, quien aplicaba a los homosexuales inyecciones que inducían el vómito, en lugar de electroshocks como se hizo en la SUMAP. Luego se le suministraba una inyección de testosterona y se le enseñaban fotos de mujeres desnudas. Felipe Guerra Matos, encargado del desmantelamiento de la SUMAP, le comentó a Sierra Madero que de los 30.000 recluidos, unos 850 fueron clasificados como homosexuales, y admitió que los castigos iban desde insultos hasta torturas. Según el investigador, todo el trabajo fue realizado por un equipo de psicólogos y psiquiatras, formado por la Dirección Política de las Fuerzas Armadas y supervisado por Luis Alberto Lavandeira, un psiquiatra cercano a Fidel Castro. Otra fuente que narra los experimentos, José Luis Llovio Menéndez, cuenta en su biografía que cuando trabajó en la SUMAP, Lavandeira le dijo que, para curar la homosexualidad, solo se necesita conjugar la filosofía marxista, con trabajo duro. Con ese tratamiento, los homosexuales, supuestamente, adquirirían conciencia y gestos masculinos. En esos campos de trabajo forzado, que funcionaron de 1965 a 1968, fueron recluidos también religiosos, rockeros, hippies y jóvenes descontentos con el comunismo, sometidos a trabajo forzado y clases obligatorias de formación ideológica. Las denuncias de los desmanes cometidos nunca se han investigado oficialmente, y los pocos funcionarios que abordan el tema consideran que las UMAP fueron un simple error, resultado de la homofobia heredada del capitalismo. Sin embargo, este intento de borrar la responsabilidad de las autoridades escamotea el hecho de que ningún gobernante cubano alentó públicamente la homofobia antes de 1959. La etapa, que puede ser considerada como la institucionalización de la homofobia, solo ocurrió durante el periodo encabezado por Fidel Castro, cuando, además, se incluyó a los homosexuales entre los enemigos ideológicos de la revolución. Quien dude de la base ideológica de la homofobia oficial, solo debe remitirse al discurso de Castro el 13 de marzo de 1963, cuando advirtió que las actitudes feminoides no serían permitidas en la revolución socialista. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Si te gustó el video, compártelo con tus conocidos, danos un like y considera suscribirte a nuestro canal.